8 de la mañana con 31 minutos y ya tomamos contacto con el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Alard, entiendo desde la hermosa ciudad de Valdivia. Pablo, ¿cómo estás? Ignacio, encantado de saludarte y efectivamente estoy en la región de Los Ríos, pero en el hermosísimo Lago Ranco. Qué lindo. Hoy te han tocado bonitos días además, afortunado. Mira, ha habido lluvia, sol, como es el sur, pero le da un carácter y una experiencia muy linda. La verdad es que tenemos un país maravilloso y debemos cuidarlo. Es cierto, y qué envidia, pero yo sé que ese oxígeno, ese aire, así como esas bocanadas que se pega el presidente cuando llega a su tierra, podemos conversar con perspectiva y sobre todo altura de miras respecto de este 2024 que recién comienza. Partamos por algo súper contingente. Metro de Santiago está trabajando en los detalles finales para la reapertura de la salida principal emblemática de la estación Baquedano y que estaba cerrada, ¿no? Recordemos, desde octubre de 2019 cuando ocurrió el estallido social. Fin a la plaza hundida. ¿Qué opinas de este hito, uno de los primeros que marcan este 2024? Mira, creo que es probablemente de los más importantes por lo simbólico. Yo estuve reporteando el jueves pasado en terreno, justo tuve que ir a una reunión al Colegio de Arquitectos y aprovecharme una vuelta por Plaza Baquedano y la verdad es que para aquellos que sufrimos con la destrucción, con el vandalismo, con la violencia urbana que se generó en torno al llamado estallido social, reconforta volver a ver el sector de Baquedano funcionando, con los restaurantes abiertos, con la plaza, digamos, rodeada de césped, y efectivamente detrás de una pandereta empieza a verse ya los nuevos pavimentos y el nuevo acceso a metro, que va a facilitar además la operación de un nodo de transporte muy importante como es la estación Baquedano, que se ha visto bastante reducida sus accesos por las faenas y por lo que pasó durante el estallido y después. Y la verdad es que es bueno ver que ese espacio se recupera para la ciudadanía, para el transporte, y no como esa especie de cuchitril de rayados y de supuestos homenajes a situaciones que mientras va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta del costo que tuvieron para el país, para la ciudad y para la sociedad. Bueno, conectado con el fin de la plaza hundida, la reapertura de esa estación que es clave, que además le va a alivianar la vida, ¿no? El día a día a tantos chilenos que utilizan esa estación de metro. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que se ha hecho con la limpieza de la Alameda, proyecto que ha liderado con bastante fuerza el gobernador Claudio Rego? Mira, yo creo que dentro de las pocas buenas noticias urbanas que tuvimos el 2023, que las hubo, creo que esa es probablemente la que más destaca. ¿Por qué? Porque va dando una señal, y no solamente el hecho de limpiar las fachadas de la Alameda, sino que de ir pintándolas, de ir recuperándolas, de ir sacando el comercio ambulante, que eso igual ha sido más difícil porque no depende del gobierno regional metropolitano, pero sí dar una señal de recuperación, de volver al centro. Todavía es conmovedor ver la cantidad de locales que hay cerrados, pero también conmueve ver a aquellos que están abiertos y están resistiendo, como la Antigua Fuente o el McDonald's de Plaza Baquedano, que siempre está compitiendo por redes sociales con el de Buenos Aires, con la Plaza del Obelisco, porque es realmente notable ver cómo los pequeños empresarios, los comerciantes, pese a todo, son resilientes. Y creo que nadie puede negar lo bien que está quedando la Alameda y el proceso de limpieza. Además que no solamente limpieza y pintura, sino que mantención. Están constantemente volviendo a limpiar bajo la teoría de las ventanas rotas, que en el fondo no puedes tú dejar botada una calle o un sector porque al poco tiempo te lo vuelven a rayar, y por lo tanto es muy importante ir manteniéndolo. Y además que se vienen cosas importantes en estos próximos años. Se van a iniciar probablemente las obras del proyecto Alameda Providencia, más bien en el sector Baquedano y en el sector también de Pajaritos, Las Rejas, que es un sector, el sector poniente de la Alameda, yo diría desde la Ruta 5 hacia el poniente, que está muy degradado, de Estación Central más bien hacia el poniente, donde también se van a empezar a ver mejoras. Y se está pilotando en estos momentos además la ciclovía metropolitana, que se pusieron conitos el fin de semana para ir probando más o menos el trazado, que también le va a dar una impronta distinta a nuestra principal arteria. Así que claramente va a ser un proyecto en desarrollo durante el 2024 y ha sido una de las mejores noticias del 23, esta iniciativa del gobierno regional metropolitano, liderada por el gobernador Rego, de recuperar la Alameda. Y ojalá que se siga este ejemplo en otros centros urbanos que han tenido mucho daño también, como el caso del centro de Valparaíso,
el centro de Antofagasta y algunas zonas también del centro de Concepción. Pablo, ahora que llega 2024, ¿no? ¿Qué desafíos, qué proyectos debiesen ver la luz o avanzar en este nuevo año? ¿Cuáles debiesen ser los grandes hitos de este 24 que comienza? A ver, creo que las grandes noticias, y vamos a empezar a ver las obras con mayor magnitud, si bien ya empezaron de la línea 7 del metro, también se iniciaron las obras del esperado tren a Batuco, el tren de cercanías que va a permitir que muchas personas del sector norte de la región metropolitana, todo lo que es Lampa, Batuco, Colina, puedan dejar el auto en las estaciones o tomarse un colectivo hacia las estaciones del tren y venirse en tren a Santiago, lo que va a mejorar no solo su calidad de vida, su conectividad, sino que también reducir en cierta medida la congestión en la capital. El otro proyecto interesante también, que es el Ministerio de Vivienda está con un plan muy ambicioso de emergencia habitacional, que la verdad es que es bien difícil que logren la meta de construir 260.000 viviendas en lo que queda del gobierno, pero vamos a ver que se van a iniciar proyectos muy interesantes de integración, no solo en Antofagasta, sino que también en Ciudad del Niño, en Santiago, en Lo Barnechea, proyectos muy importantes porque además van marcando un camino de que la integración urbana también tiene que ver con compartir, con tener mix social, tener mix etario, donde la ciudad esté para todos y no sigamos desplazando a las familias sin vivienda hacia las periferias. Y en cuanto a parques y obras urbanas de mayor envergadura, yo creo que el Parque Barón en Valparaíso, después de tantos años de polémicas, porque se iba a hacer un mall, después no se hizo, que el concurso tuvo problemas, que no sé qué, finalmente ya también se está avanzando en esas obras. Y un proyecto que a mí me tiene muy ilusionado, además, porque soy parte de él, se van a iniciar las obras, o ya se iniciaron, hace unas semanas atrás, del teleférico Bicentenario, que es este teleférico que va a conectar Ciudad Empresarial, Huechuraba, con Tobalaba, y que es el primer teleférico de transporte público en Chile, porque los que hay hasta ahora son más bien turísticos. Y es una apuesta importante porque hemos visto cómo en ciudades como en La Paz en Bolivia, o en Medellín, o en Caracas, o incluso en Río de Janeiro, los teleféricos son pieza vital del sistema de transporte, y aquí vamos a poder conectar Huechuraba con Providencia y el resto de la ciudad con un sistema de transporte además limpio y de bajo costo. Oye, qué interesante lo que se viene entonces a nivel 2024. Hay otro hito que tiene que ver con una resolución judicial y esta corre por cuenta de la Corte Suprema. Recoleta finalmente no va a poder demoler esta torre del conjunto armónico Bellavista luego de que el máximo tribunal determinara que el decreto firmado por el alcalde Daniel Jadue es ilegal. ¿Qué mirada tiene respecto de este hecho, esta edificación enorme, tremendamente cuestionada, por cierto, pero que finalmente demolerlo también parecía otra locura? Es un poco, Ignacio, yo creo que es una muy buena noticia. Más allá del impacto directo que pueda tener esa torre en su entorno, que a esta altura es relativo porque la verdad es que está ubicada a pocos metros, digamos, de la Avenida Santa María, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en un sector de Bellavista que tiene mucha actividad, que tiene buena locomoción pública, etcétera. Más allá de que ese impacto no va a ser tan importante una vez que se habite, la verdad es que es lamentable pretender que un proyecto que ha pasado por todas las instancias de revisión, que cumple con las normas, puede que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con esas normas, pero cumplió con esas normas, pasó todos los filtros. Se ha cuestionado más bien por una maña política directamente de la alcalde Jadue y tener además esa intención de demoler. Creo que demoler es la peor solución a un problema urbano o una falla urbana. Es como aquellos que pretenden demoler también los mal llamados guetos verticales en Estación Central. O sea, si efectivamente hay un proyecto que genera un impacto, pero si está construido ya, se ha invertido, hay personas que están esperando años legítimamente por moverse a esos departamentos que compraron en verde o en blanco y no han podido por estos líos judiciales. La verdad es que se pueden buscar soluciones un poco más innovadoras y aquí finalmente lo ridículo de toda esta situación es que todo se resuelve con una rampa que falta poner para darle accesibilidad universal al proyecto. O sea, era eso finalmente el problema. Entonces yo creo que esto también apunta a una discusión que tuvimos el año pasado, si estamos hablando de hitos 23 o 24, que fue el famoso socavón de Reñaca. Claro. Donde también muchos apuntan hacia la constructora que construyó esas torres, hacia los inmobiliarios chupasangre que construyeron, digamos, esas torres, cuando
esas torres cumplen con toda la normativa que se les exigió desde el punto de vista de cálculo, desde el punto de vista de alturas, de densificación, todo. Si el plan regulador estaba mal normativa. hecho, claro, si la normativa estaba mal hecha o la normativa no consideraba la fragilidad de ese territorio, etcétera, ok, mejoremos esa normativa, cambiemos esa normativa. Además que finalmente, y ahí está el problema, la responsabilidad de la mantención de ese colector de agua no es de la inmobiliaria, sino que del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, es importante que se vayan aclarando estas situaciones y obviamente entender que también hay ciertos cánones éticos, donde si bien lo legal no necesariamente es lo justo, y no basta con ceñirse a la normativa de lo legal, sino que también, y ahí viene un tirón de oreja a mis colegas, arquitectos o a las inmobiliarias también, en que no necesariamente se tiene que hacer lo que es legalmente adecuado, sino que lo que es legítimamente adecuado. Y ahí tenemos que aprender tanto reguladores como regulados en términos de que no vuelvan a pasar situaciones como esta. Pablo, pese al contexto difícil en lo económico, hablemos de la industria inmobiliaria, ¿no? Hablemos también de viviendas sociales. Qué buenas noticias, qué proyectos quisieras destacar en este año que ya dejamos atrás y el que viene. Mira, yo creo que una de las mejores noticias urbanas precisamente viene de la mano de la vivienda social o vivienda de integración. La Villa Panamericana y Panamericana. Ah, claro. Si bien se construyó para los juegos, así es, si bien se construyó para albergar a los atletas, en una planificación de largo plazo, y ahí es donde empiezan a haber luces de esperanza de que sí hacemos las cosas bien en Chile, se diseñaron pensando en que después iban a estar disponibles para familias con subsidio de vivienda a través del programa DS19, que permite que las constructoras construyan y que un parte importante de las unidades, los departamentos queden como reserva para familias con subsidio y algunas otras a valor de mercado. Y estuvo tan bien hecho eso que no solamente obtuvo el premio Aporte Urbano el año pasado, no solamente la Villa Olímpica, sino que también el entorno, el paisajismo. La Villa Olímpica, además, un proyecto del arquitecto Francisco Izquierdo junto a Móvil Arquitectos, sino que además muchas de las familias que se van a trasladar en las próximas semanas a la Villa Olímpica tienen algún miembro de la familia que tiene discapacidad. Por lo tanto, no solamente se diseñaron para atletas con discapacidad, sino que muchas de esos departamentos y unidades van a quedar habilitados y son accesibles y por lo tanto empieza a cambiar el estándar de lo que debe ser la vivienda de integración en Chile. Y a partir entonces de vivienda de integración es donde yo te decía que vienen brotes verdes de proyectos muy importantes que se debieran de resolver y avanzar este año, no necesariamente terminar de construir, como son proyectos de integración en Antofagasta, como es el proyecto tan esperado de la Ciudad del Niño, el proyecto La Platina, que ese sí que ya tiene varias viviendas entregadas, un proyecto de integración muy bonito, y un proyecto en que estoy trabajando yo también, que es el Plan Urbano Habitacional Vistas del Águila en Lo Barnechea, donde familias que han vivido por generaciones en Lo Barnechea y que no tienen la posibilidad de pagar una vivienda o acceder a una vivienda en la comuna donde han vivido, van a poder vivir y mantenerse ahí, además integrarse con los nuevos vecinos que han ido llegando en las últimas décadas a la comuna. Por lo tanto, esos brotes verdes de lo que es vivienda de integración y el estándar que generó la Villa Olímpica, la Villa Panamericana y Panamericana, claramente es una muy buena noticia desde el punto de vista de las políticas habitacionales, en un momento además en que está muy estresado el Ministerio de Vivienda por el caso convenio, por la salida de la interpelación del alcalde y además por el atraso que tienen con el plan de emergencia habitacional. Oye, Pablo, ¿y a nivel internacional, a nivel global, hay alguna tendencia, algún proyecto importante al que debiésemos estar atentos? Mira, es interesante porque pese a la crisis global, la económica, por las guerras, etcétera, el 2023 fue el año en que vieron la luz proyectos que son realmente extravagantes y que uno no se imaginaba que iban a existir ni funcionar y que han sido, uno un éxito y el otro todavía es una utopía. El primero es la Esfera de Las Vegas. Impresionante. Centro de entretenimiento que arquitectónicamente no tiene mucho valor porque básicamente es una media circunferencia, pero que con un costo de más de $2.000 millones. $2.000 millones es mucha plata, Ignacio. Estamos hablando de no sé, 4 autopistas Costanera Norte. Estamos hablando de casi el presupuesto del MIMBU de un año. Qué loco. Y ese proyecto, que además, imagínate la cantidad de recursos que moviliza el entretenimiento en Las Vegas, que partió y se inauguró
con una estadía de la banda YouTube que lleva no sé cuántos meses tocando todas las noches ahí con entradas por sobre los $500. Entonces, y ese edificio, que es de los edificios más caros del mundo, es una gran pantalla para nuestros auditores que no lo han visto todavía, una gran pantalla LED de escala monumental que debe tener unos 100 metros de diámetro, que se ve desde toda la ciudad y desde el aire, y que va interactuando por el interior y por el exterior con los usuarios o los transeúntes a través de distintas animaciones digitales en 3D, etcétera. Es realmente impresionante, y como te digo, arquitectónicamente puede que no tenga gran valor, pero como hito urbano y como edificio claramente marca una señal. Por lo tanto, un proyecto, como te decía antes, extravagante, pero interesantísimo. Y el otro que es, sí, además de extravagante, es utópico y puede ser probablemente una de las apuestas urbanas más arriesgadas de los últimos 100 años, yo diría, es la línea, la ciudad lineal que se está construyendo en Arabia Saudita, que pretende extenderse por más de 200 kilómetros, con 300 metros de ancho y 200 metros de altura, y que pretende, digamos, generar un cambio no solamente estructural a la vida urbana de Arabia Saudita, sino que incluso hasta al proyecto país, porque los saudíes se están dando cuenta que de aquí al 2050 el petróleo va a dejar de ser su motor económico y tienen que empezar a atraer talento, empresas de servicios, etcétera. Entonces están construyendo una ciudad lineal que va en contra de cualquier racionalidad urbana que conecta desde el mar hasta la cordillera en Arabia Saudita, y no solamente la anunciaron, sino que ya iniciaron su construcción, ya tienen un 30% de avance en algunas de las obras, y ha sido muy polémico, y vamos a estar todos muy alerta de ver cómo va a ser esta especie de ciudad o rascacielos elongado por 200 kilómetros de largo. Oye, es tan raro que no me lo puedo ni imaginar. ¿Sí? ¿Se parece a qué? No hay nada parecido. Bueno, sí se parece. Lo que pasa es que hay esa utopía urbana de la ciudad lineal. Es algo que desde, te diría, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, hubo el deseo de muchos arquitectos y urbanistas de hacer ciudades lineales. ¿Ya? Hay un italiano, o sea, un español que planteó una ciudad lineal en las afueras de Madrid a comienzos del siglo XX. Después Le Corbusier también planteó una serie de ciudades que se iban construyendo a lo largo de una autopista, debajo de la autopista, y luego hay unos grupos ya más de vanguardia de los años 60, Super Estudio, que planteaban la idea de una ciudad continua, un monumento continuo que recorría todo el mundo. ¿Por qué? Porque igual ciudades lineales existen, pero más bien informales. Es el típico caso de un desarrollo urbano que se va dando a lo largo de la carretera, por ejemplo, entre Santiago y Rancagua, y empiezan a aparecer cuchitriles, locales comerciales, casitas y todo a lo largo de la carretera, porque obviamente la carretera te facilita el acceso a la ciudad principal. Pero plantear eso desde cero, y pensando que además, ojo que todos los desplazamientos en The Line se pretende que se hagan en transporte público, y ese transporte público todavía no existe, porque la tecnología todavía no se prueba, porque ellos están apostando al Hyperloop. ¿Qué es el Hyperloop? Es un tubo largo al vacío que va a tener unas cápsulas que van a levitar con magnetos eléctricos y que van a moverse a más de 200 kilómetros por hora. Y se apuesta a que todos los movimientos se van a dar a lo largo de este Hyperloop, que es como la columna vertebral de la ciudad. Y esa tecnología todavía está a nivel experimental. Y se largaron a construir igual la ciudad. Entonces vamos a tener que estar muy atentos ahí a esa extravagancia urbana de Arabia Saudita. Y luego el 2024 sí nos va a empezar a dar proyectos más realistas, más aterrizados, y yo te diría que son probablemente los más interesantes, que son, por ejemplo, la reapertura de la Catedral de Notre Dame en París, después del incendio, y la restauración a la que está siendo sometida, una restauración muy polémica y muy compleja, porque están ahí las dos miradas de la restauración, si queremos hacerla exactamente como era antes o la interpretamos con tecnologías y lenguajes de hoy. Entonces ahí hay una discusión muy bonita. Y luego vamos a ver también, probablemente, así como en Santiago 2023, los Panamericanos y los Parapanamericanos fueron la gran fiesta urbana y de la arquitectura y de la ciudad, lo que se está haciendo en París respecto a la Villa Olímpica, lo que se está haciendo respecto a la infraestructura deportiva, yo creo que va a dar mucho que hablar. Y después hay algunos museos muy interesantes y edificios institucionales que se van a construir y se van a inaugurar durante el 2024, que vamos a estar atentos.
Oye, qué notable, ¿ah? Hitos 2024 y también haciendo un resumen de este 2023 en cuanto a urbanismo, arquitectura. Desde el sur de Chile, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, Pablo Alarz. Querido Pablo, gracias por conversar como todas las semanas con Cuatro Cabezas. Ignacio, un millón de gracias y nos vemos la próxima semana en el estudio. Por el mismo canal y a la misma hora. Chao Pablo, suerte, descansa. Oye Manolete, no te quedes tan cerca de mí. No, te digo ti, viejo. Así se titula esta canción. Don't Stand So Close to Me. Escuchas a The Police en 3sradio.cl.